Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública, que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y esta Corte Suprema, para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Iquique. Isel Angélica Matamala Cruz. Damaris Fresia Tapia Sepúlveda. Ernesto Javier Vergara Obando. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fernando Alfonso Cortés Orrego. Giselle Edith González Castillo. Osvaldo Enrique Larraguibel Silva. Michelle Mallory Mamani Urrelo. Laura Yasmín Reyes Silva. Sebastián Andrés Soto Niño. Pablo Javier Torres Encina. María Rebeca Vergara Olivares. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. Patricia Priscila Gallardo Maturana. Ignacio Nicolás de Jesús Sepúlveda. Licenciada y licenciado, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Alejandro Hugo Arana Vargas. José Pablo Díaz Marci. Karenina Joana Franco Larrañaga. Kelly Margot Pinares Calali. Marcelo Esteban Ríos Lobos. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Tía Valentina Hernández Alfaro. Lorena Patricia Hernández Montesinos. Miguel Ángel Moraga Canales. Ivette Margarita Villagra Castillo. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Nicole Gabriela Banda Catalán. Marcela Alejandra Flores Ramírez. Daniela Belén Fuentealba Marín. Luciano Ignacio Jiménez Chávez. Mónica Amaris Marín Quijada.
Lorenzo Alejandro Millaput Colihuinca. Oliver Cristóbal Ortiz Devia. Luis Esteban Painenao Vázquez. Diego Aner Román Fuentes. Ana Belén Torres Espinosa. Jimena Esther Vallejos Fuentealba. Carlos Vladimir Poldarsky Mancilla. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Christopher Alan Andrade Águila. Karina Soledad Angulo Carrasco. Alain David Quesada Muñoz. Vicente Nicolás Quintana Piñeiro. Adolfo José Isto Carreño. Gary Alexis Saavedra Delgado. Óscar Fernando Silva Badilla. Valentina Patricia Soto Caro. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Primera Sala, Corte Suprema. Rocío Fernanda Aguilera Mateluna. César Orlando Alarcón Guzmán. Matías Pablo Álvarez Agurto. Bárbara Débora Álvarez Donoso. Danae Nicolet Antilo Leal. Luis Ignacio Aravena Jara. Nirsa Goderma Arce Maldonado. Junyen Martín Astorquiza. Andrea Catalina Atenas Rivera. Marcelo Sebastián Ávila Jiménez. Fabiola Andrea Baradit Olivares. Edgardo Alfonso Benítez Araya. Matías Fernando Benítez Matamala. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Segunda Sala, Corte Suprema. Olivia María Bergstrom García. Sofía Alejandra Bernier Contador. Paula Andrea Cancino Sánchez. Valentina del Pilar Canicrot Fuentes. Paolo Antonio Canto Giolucci. Felipe Pilan Carbone Sarli. Patricia Carolina Isabel Castillo Cárdenas. Javiera Andrea Cataldo Vidal. María Catalina Cisternas Gaete. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Tercera Sala, Corte Suprema. Leona Jimena Contreras Marín. Soledad
Jacqueline Contreras Videla. Sofía Elsa de Cartzou Torregosa. Javier Antonio del Olmo García. Catalina Fernanda del Pino Lepe. Javier Alonso Díaz Urias. Tía Valentina Dinamarca Carrasco. Joaquín Alfredo Domínguez Valdés. Karen Alejandra Dupó Medina. Nicolás Antonio Farías Ortiz. Isidora Fernández Litbach. Gonzalo Felipe Flores Azúa. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Galería Expresidentes Corte Suprema. Karim Yeris Galev Ahumada. Fabián Enrique Gana Álvarez. Andrea Paz Gárate López. Pierre Alain Girú Sastre. Silvana Arlet González Álvarez. Cristóbal Ignacio González Oñate. Catalina Elisa González Rosas. María Ignacia Evia Valdivieso. Esteban Andrés Hoyle Bosker. Ana María Iturralde Peña. Juan Ignacio Johnson Narváez. Tomás Larraín Román. Vicente Lazo Errázuriz. Ana Luisa León Sánchez. Nicole Alejandra Loyola Albornoz. Evelyn Pamela Maldonado Aguilera. Franco Esteban Martínez Carrasco. Constanza Antonia Martínez de Barbieri. Sebastián Ignacio Martínez González. Cristina Natalia Maureira Elwin. Sebastián Camilo Mendoza Montesino. Vanessa Carolina Millán Pantoja. Diego Alexis Monsalves Pedraza. José Ignacio Morales Jiménez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Salón de Honor, Corte Suprema. Verónica Andrea Nida Lagos. Roxana Margarita Núñez Becerra. Alejandra del Pilar Palavecino Colicheo. Gabriel Antonio Palma Miranda. Nicole Estefanía Parra Vega. Mónica del Pilar Peña Fuentes. Constanza María Piriano Sepúlveda. Camila Constanza Ramírez Chávez. Denise Catalina Regular Martínez. Javiera Andrea Roa Chandía.
Ivania Natalia Rojas Aguilera. Marianela Esperanza Salazar Lara. Gabriel Alejandro Salazar Ortiz. María José Salazar Oyarzún. Álvaro Ignacio San Martín Cortés. Samantha Santibáñez Obando. Francisca Chubart Narváez. Camila Andrea Soto Hernández. Camila Ignacia Soto Lagos. Matías Javier Streit Jiménez. Francisco Javier Tavilo Jul. Felipe Andrés Tapia Vargas. Jocelyn Daniela Tello Vargas. Claudio Nicolás Torres Contreras. Luna Danae Valdebenito Ormazábal. Simón Eduardo Valenzuela Mellado. Bárbara Andrea Pera Figueroa. Eugenio Botiqui Sousa. Nicole Soledad Whipple González. Henry Francis Wilson Silva. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Hay una postulante que no fue nombrada de la jurisdicción de Iquique. ¿Podemos tomarle juramento, por favor, señor secretario? Se trata de Laura Catherine Álvarez Jiménez. ¿Puede tomar el juramento, señor? ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Podemos tomar asiento. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema, ministro don Sergio Muñoz Fajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones del país, señoras y señores ministros de fe, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados. El compromiso que ustedes adquirieron el día de hoy de desempeñar leal y honradamente la profesión importa un respeto a los valores individuales y colectivos de nuestra sociedad. Por lo anterior, resulta trascendente que el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos disponga que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo
es un derecho y una responsabilidad, puesto que es una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Doble carácter que siempre corresponde recordar de lo que constituye la participación que se nos reconoce a todas las personas en las importantes determinaciones de un país. Un derecho y un deber, dado que en ella, en último término, radica la democracia, en la construcción de la expresión libre e informada de la voluntad popular. Hoy ya no se cuestiona el derecho de las personas a la información integral respecto de los asuntos de relevancia social, como a entender y comprenderlos cada uno de ellos, para poder incidir efectivamente en las determinaciones que se adopten, puesto que, junto al ejercicio del derecho al sufragio, en ello radica parte importante de la participación responsable en la sociedad. Para encauzar la intervención responsable en el proceso de toma de decisiones de un país, se pone a disposición los mecanismos de la democracia representativa o indirecta, que supone un ejercicio de la soberanía intermediada por los representantes elegidos por el pueblo. La democracia representativa, en cuanto plantea un ejercicio mediado de la soberanía, suele decirse que tiene a su favor cumplir oportunamente los objetivos propuestos, sobre todo en sociedades complejas, pues permite conducir la voluntad de muchas personas a través de un conjunto de representantes electos por ellas. La deliberación y la toma de decisiones son encauzadas por el pueblo y entregadas a este grupo de personas elegidas para gobernar, para solucionar los problemas comunes del país. Como podrán comprender, el correcto ejercicio de la representación en una democracia supone relegar el interés particular de los representantes para ponerlo en el centro el interés general del pueblo, siempre con integridad, transparencia y rendición de cuentas. Como complemento del anterior, se encuentran aquellos medios de la democracia directa, en que los ciudadanos, con igual valor político cada uno de ellos y como integrantes del pueblo soberano, deciden directamente sobre determinados asuntos de relevancia pública. La democracia directa no conoce de delegación como tampoco de intermediarios. Es la comunidad misma la que decide directamente los asuntos públicos mediante mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular de leyes y la revocación de los mandatos de las autoridades en algunos casos. Procesos que pretenden resolver materias de trascendental relevancia para el país, como también poner tranquilidad y delinear una salida para una crisis social, institucional o política. Por ello, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana de carácter igualitario, en que se somete directamente al voto popular el pronunciamiento sobre la materia consultada, cuyo resultado reflejará la voluntad soberana de aprobar o rechazar la propuesta sobre materias de importancia para el país y que inciden en determinaciones políticas, institucionales o normativas. Suele ponerse como ejemplo en esta temática a las antiguas sociedades de Grecia y Roma, por ser casos paradigmáticos de democracia directa, donde la forma ordinaria de decidir los asuntos de relevancia atingentes a la vida política y social eran someterlas a la voluntad del pueblo reunido en asambleas. En Roma, de hecho, el año 286 a.C., la ley Hortensia, que surgió durante un conflicto entre patricios y plebeyos, equiparó el efecto vinculante de los plebiscitos a la fuerza obligatoria de la ley. Desde entonces, el derecho privado fue regulado no tanto por leyes, sino que por plebiscitos.
Con el paso de los siglos, esta práctica se fue extendiendo entre las distintas culturas e importantes decisiones históricas se tomaron usando este mecanismo. El régimen de Napoleón Bonaparte fue particularmente prolífero en el uso del plebiscito. Por esta vía se justificó varias de las invasiones al resto de Europa, pero también la usó en la política interna para la aprobación de modificaciones a la Constitución que consagraron poco a poco la concentración del poder en sus manos, denominándosele a ese periodo el cesarismo plebiscitario de Napoleón. Sin embargo, cuando se habla de democracia directa en el concierto internacional, la referencia obligada es a Suiza, país que confía a la práctica de referéndum una parte sustancial de sus decisiones más relevantes para la vida en comunidad. La literatura especializada da cuenta que en más de 500 plebiscitos nacionales realizados en 1978, por ejemplo, casi 300 fueron llevados a cabo en Suiza. Algunos de los estados de Estados Unidos también han hecho de los plebiscitos un mecanismo habitual para tomar decisiones comunitarias de relevancia en la vida social, sobre todo tratándose de enmiendas constitucionales de los estados, como también relativos a la moral y a los derechos civiles. En Latinoamérica, Uruguay es el país modelo en la materia, donde se han sometido a plebiscito, incluso durante el presente año, las más diversas materias: tema de pensiones, educación pública, autonomía financiera del Poder Judicial, ajusticiamiento de uniformados partícipes en hechos dolorosos de la década de los 70 y 80 del siglo pasado, privatización de servicios esenciales, entre otras. ¿Y hay tradición plebiscitaria en Chile? Sí. Existen diferentes plebiscitos que se han llevado adelante durante la historia nacional, mecanismo que se ha reservado para materias de relevancia. En Chile no son tan prolíferas las oportunidades en que el pueblo ha sido llamado a definir temas mediante plebiscito, como en otros países, pero buena parte de ellos han estado vinculados al texto más importante, a la Constitución política, que nos ha regido, como el plebiscito llevado adelante el domingo recién pasado. El Reglamento Constitucional Provisorio para el Pueblo de Chile de 1812, presentado por José Miguel Carrera, que poco tiempo antes había dado un golpe para hacerse del poder, fue sometido a plebiscito, en el cual se extendió por 3 días, desde el 27 al 30 de octubre de dicho año, abriendo para estos efectos un libro de votaciones que fue firmado por un total de 315 personas, todas de Santiago, en la etapa de lo que se ha denominado la revolución autonomista en nuestro país. La Constitución Provisoria de 1818, presentada por Bernardo O'Higgins, la sometió a la aprobación mediante plebiscito, en el que participaron ciudadanos desde Coquimbo a Cauquenes, con su firma en uno de los 2 libros abiertos que se dispusieron al efecto en las parroquias. Si avanzamos más de 100 años desde ese plebiscito, llegamos al que se sometió a la aprobación de la Constitución de 1925, donde de un total aproximado de 300.000 personas autorizadas para sufragar, solo lo hicieron 134.421 de ellas, con lo cual cerca del 95% de los votantes aprobó el texto constitucional propuesto. Como sabemos, este texto fue sustituido por la Constitución de 1980, la cual fue sometida a plebiscito, pero con disminuidas garantías y sin registros electorales. Pero el mismo régimen que dictó esa Constitución llegaría a su fin por el resultado de otro plebiscito llevado adelante
el 5 de octubre de 1988. Luego, el 30 de julio del año siguiente, se plebiscitaron y aprobaron 54 reformas al texto constitucional de 1980. El denominado ahora, en nuestro tiempo, plebiscito de entrada y el del domingo 4 de septiembre pasado se inscribe en el proceso abierto por las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, cuyos resultados de este plebiscito todos debemos respetar. Estos últimos acontecimientos ya no son historia, es el presente. Y ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, los conocen, pues los han vivido en el tiempo presente. Por ello, a ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, les corresponde tener una activa participación en las futuras determinaciones que se adopten por nuestra sociedad, ya que todos estamos llamados a formar parte del proceso destinado a dotar al país de un nuevo texto constitucional. Vuestra participación y contribución importa y puede ser determinante. Por ello, como profesionales del derecho, es un deber que ustedes pongan al servicio del país todos los conocimientos que han adquirido. Les felicito por el logro que coronan hoy. Saludo que extiendo a sus amigas, familiares que les han acompañado de diferentes formas para que pudieran llegar a esta instancia de realización. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días y felicitaciones.